Extiendo un saludo muy cordial. Mi nombre es Soraya Areiza Osorio y hago parte del curso de Historia de Imágenes y Concepciones del Maestro en el grupo 2. A continuación, me dispongo a hablar y analizar la obra Pedagogía de la Autonomía de Paulo Freire, en la que no pretendo dar un resumen detallado. Mi intención es analizar para apropiar cada enseñanza que allí nos dan en mi formación como maestra y en mi práctica como maestra. Paulo Freire fue un pedagogo y filósofo brasileño, defensor de la pedagogía crítica. Es autor de grandes obras también como La pedagogía de la autonomía, La educación como práctica de libertad y La pedagogía de la indagación, entre muchas otras obras que son oro puro para nosotros los que nos estamos formando como maestros y para los que ya ejercen su práctica. En Pedagogía de la Autonomía, Paulo Freire nos da a conocer los saberes esenciales para una práctica docente guiada hacia la criticidad, lo que se debe hacer en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En el primer capítulo, al que Paulo Freire lo nombra No hay docencia sin dicencia, Paulo nos convoca a pensar ¿qué es realmente enseñar? Nos dice que enseñar no es transmitir conocimientos. Y eso me parece muy diciente porque maestros en formación y que ya ejercen su práctica, hemos pensado que enseñar es pasar mi conocimiento a otro. Y esto me suena mucho como a vaciar algo en un recipiente. Pero me parece muy potente que el maestro sea quien abra los caminos y abra las puertas para que ese estudiante construya nuevas ideas, construya nuevos puntos de vista y construya nuevo conocimiento que lo conduzcan al saber. Enseñar también es aprender. Uno no existe sin el otro. Es esta interacción la que permite la autenticidad de la educación, donde saberes de maestros y alumnos se conjugan para ir hacia una misma dirección, la dirección del conocimiento. Es así que para que haya una educación basada entre la interacción entre aprender y enseñar, se debe primeramente, y empiezo con el primer aprendizaje de este capítulo número 1, que enseñar exige rigor metódico. Este aspecto se debe trabajar con los educandos en la medida en que se deben aproximar a los contenidos y a los objetos cognoscibles. Pero este rigor metódico no se puede quedar simplemente en la enseñanza de un contenido o de un currículo. También se debe enseñar a pensar acertadamente. Porque desde mi punto de vista, de nada sirve enseñar un contenido que no invite a la reflexión ni al pensamiento crítico. Entonces, esa es la tarea en mi práctica como docente, hacer que el educando se pregunte. Esa sería una buena manera de empezar a cultivar el pensamiento crítico, que se pregunte el porqué de las cosas, qué es lo que me acontece hoy, con sus lecturas, por qué leo esto, qué relación tiene lo que leo con lo que vivo hoy. Comprometerse con la lectura y ver qué relación tiene con mi pueblo. Es un ejemplo que es muy diciente porque nos permite cuestionarnos y sembrar la semillita de la indagación, esa que nos permite hacer y crecer que nuestro pensamiento sea más crítico. Y es precisamente
que la enseñanza debe estar guiada hacia la crítica y empiezo hablando del cuarto aprendizaje, lo entrelazo de una vez porque me parece que tiene mucha relación, que nos dice que enseñar exige crítica. Claramente, esta crítica puede ser procediente de una ingenuidad y una curiosidad que han sido dadas por la experiencia y por el sentido común. Esto es lo que nos dice Freire, que es aparentemente desarmada o que no es tan valorada, pero resulta que esa curiosidad es la misma que impulsó al científico y al matemático a realizar sus investigaciones. Es así como la curiosidad ingenua se va transformando en curiosidad epistemológica y se da el paso de la ingenuidad a la criticidad. Es así como lo dije anteriormente que en nuestra tarea está, en mi práctica está sembrar la semillita de la indagación, hacer que esa curiosidad no se pierda. Esa es la base para el conocimiento. De allí la importancia de como maestros sembremos la semillita de la indagación que permita incomodarse a los alumnos. Bueno, continúo con el segundo aprendizaje que nos dice que enseñar exige investigación. Paulo Freire nos dice que no hay enseñanza sin investigación ni investigación sin enseñanza. De allí la importancia de ver al otro como ese medio para la indagación. Paulo Freire nos dice que estos saberes se encuentran en el cuerpo del otro. Es así como en mi práctica es importante concebir al otro, concebir al alumno y que los alumnos me vean como ese medio para la indagación, para la investigación, para descubrir cosas que no se conoce. De esta manera estoy educando y me estoy educando al mismo tiempo. Continúo con el tercer aprendizaje de este primer capítulo, que nos dice que enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. Claramente, y lo tengo claro que van a llegar estudiantes al aula, a la escuela, que tienen unos saberes previos dados por la experiencia y por el sentido común. Son erróneos, acertados, pues como maestro no nos podemos dar el lujo de juzgar estos saberes. Entonces me pregunto cómo trabajar en base de esos saberes. Y eso es lo que nos invita Paulo Freire. ¿Por qué no crear una relación estrecha entre esos saberes que ya están concebidos por los estudiantes y los saberes que hay por aprender? Una relación con la materia, con la temática, con el currículo. Preguntarnos el porqué de esos saberes. Me parece interesante, por ejemplo, conocer el contexto sociocultural del que provienen los estudiantes y trabajar y poner ejemplos en base de lo que ellos saben de ese contexto sociocultural. Por ejemplo, si trabajo en un contexto donde hay familias que todavía no tienen electricidad, entonces preguntarnos el por qué todavía hay familias que no tienen electricidad. Bueno, son algunos ejemplos en los que podemos transversalizar los conocimientos ya adquiridos por los estudiantes y los conocimientos que hay por aprender, claramente valorándolos y respetándolos.
porque son válidos. Bueno, prosigo con el quinto aprendizaje de este primer capítulo, que nos dice que hay que enseñar con ética. Hay que enseñar exige ética y estética, donde la promoción de esta ingenuidad hacia la crítica va de la mano de una rigurosa formación ética, siempre al lado de la estética. Es decir, la educación pienso que no se puede basar simplemente en el currículo o en los contenidos, sino también debe ir de la mano de una educación ética y moral, porque pienso que de nada sirve si la educación se basa simplemente en los contenidos y no enseña los valores, no educa para la convivencia, porque ¿de qué sirve que aquel joven sepa de cálculos matemáticos, de literatura, si no sabe el significado del respeto, si no sabe aplicar los valores, no sabe qué es la tolerancia, no sabe qué es la igualdad? Entonces esa es nuestra tarea y en mi práctica tengo claro que no solo es ir a mi aula a dar una materia, sino que es invitar a la reflexión en base a valores. Pero tengo claridad y me parece que enseñar en base a la ética no es fácil, porque la ética no es algo que se aprenda como mera información o como conocimiento. La ética no se enseña con sermones o con discursos. La ética se aprende como convicción, como forma de vida, como vivencia. Es por eso que la tarea de nosotros, los maestros, es ayudar a que los jóvenes construyan criterios éticos, enfrentándolos a dilemas éticos y a su resolución. Esa me parece que sería una buena metodología para que reflexionen en la resolución de esos dilemas mediante a la incorporación y la adquisición de conocimientos para construir criterios, para construir sus propios criterios éticos mediante los procesos de investigación, reflexión y deliberación conjunta. Claramente como maestros debemos estar convencidos de estos valores, de la ética, y debemos dar ejemplo de ello. Es por eso que sigo con el sexto aprendizaje, que nos dice que enseñar exige la corporificación de las palabras en el ejemplo, donde no cabe la frase haga lo que mando y no lo que hago. Pienso que cuál sería la credibilidad que tendría un docente que dice una cosa y hace otra. Por ejemplo, yo como maestra predicando contra el racismo, y en el aula, en mi clase, hago un comentario burlesco hacia un estudiante moreno. Me parece que debe haber cohesión. Debe haber cohesión entre lo que digo y lo que hago. Eso es pensar acertadamente y es lo que nos dice Freire. El que piensa acertadamente, hace acertadamente. Muy bien, continúo también con el séptimo aprendizaje, que nos dice que el enseñar exige riesgo, asunción de lo nuevo y rechazo a cualquier forma de discriminación. Asumir lo nuevo como lo que viene, como lo que voy a aprender, como lo que me va a hacer crecer. Y el rechazo a la discriminación, que pienso que es muy importante, porque como maestros no podemos hacernos los de la vista gorda o andar indiferentes hacia una sociedad que discrimina hacia el otro, que impide la democracia. Entonces me parece que debemos incomodarnos también con ese tema y luchar
hacia la discriminación. También debe haber un reconocimiento y asunción de la identidad cultural. Ese es el noveno aprendizaje. Y en este aprendizaje se continúa con el asumir. Lo importante que es asumir y mi práctica, mi identidad, cómo me reconozco y cómo reconozco al otro. Esta cuestión de la identidad cultural me parece supremamente importante porque es como yo me reconozco, cómo reconozco al otro, cuyo respeto hacia la identidad del educando es totalmente indispensable, en mi práctica. Y por último me dirijo al octavo aprendizaje de este primer capítulo, que nos dice que enseñar exige una reflexión crítica de mi práctica. Esto me parece supremamente importante porque este aspecto permite reflexionar y evaluarnos a nosotros mismos sobre nuestra práctica. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué me falta por mejorar? ¿Qué hice hoy? ¿Y qué voy a hacer para mañana? Esta reflexión práctica me permite también estar en una constante preparación y formación. Es por eso que, insisto, pues me parece muy interesante que la profesión del maestro es inacabable porque siempre hay algo en que cultivarnos, en que mejorar, que perfilar para mejorar nuestra práctica como maestros. Entonces, esta reflexión práctica esta reflexión crítica, en nuestra práctica me parece que debe tener un momento importante. Pararnos, respirar y preguntarnos cómo lo estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo bien, qué hay por mejorar. Sigo con el segundo capítulo al que Freire llama enseñar no es transferir conocimientos, y aquí nuevamente Freire recalca que enseñar es abrir y crear las posibilidades para la construcción y producción de ese conocimiento. En este capítulo Freire también nos dice que debemos ser maestros abiertos a la indagación y a las cuestiones de los educandos. Claramente no debemos creernos los sabelotodos y no debemos responder lo que no sabemos, sino que debe haber conciencia de que somos seres inacabados y que todavía no lo sabemos todo, hay mucho por aprender. Y aquí empiezo con el primer aprendizaje de este capítulo número 2, que nos dice que enseñar exige conciencia del inacabamiento. Somos seres inacabados en un continuo aprendizaje, somos seres también esencialmente culturales, regidos por el lenguaje, somos seres sociales. Es así como tenemos la posibilidad de intervenir, de embellecer o afectar el mundo. Esa es la tarea del maestro, cómo instauramos en el alumno la conciencia de que somos seres inacabados y que el aprendizaje, el conocimiento no tiene fin. También cómo apropiar esos aprendizajes y llevarlos a la sociedad para embellecerla, no afectarla, sino embellecerla y hacer cosas buenas por el mundo, en la sociedad. En el siguiente aprendizaje nos dice que enseñar exige el reconocimiento de seres inacabados. Pero esto no implica ser determinado, nos dice Freire, porque esta determinación supone pensar que no hay nada para cambiar, que todo está como está y nos tenemos que condicionar.
a lo ya existente. Es por el contrario que ser condicionados nos muestra que hay situaciones en la vida en las que hay obstáculos, dificultades, pero se puede cambiar. Esos obstáculos y dificultades no pueden hacer que veamos que el cambio no es posible. Es por eso que como maestro, como maestra, debo encontrar las maneras y los caminos para liberarnos, para liberar a los educandos de esas determinaciones y mostrar que sí se puede el cambio. Bueno, en el tercer aprendizaje de este segundo capítulo, nos dice que enseñar exige respeto a la autonomía del educando, respeto por la identidad, respeto por la dignidad de cada uno de ellos. Freire se posiciona desde la no discriminación y también se pone el ejemplo de que el irrespeto también está cuando no valoramos la curiosidad y le negamos la libertad de expresión al estudiante. Tengo claridad que en mi práctica se debe ser quien esté abierto a esas cuestiones, a las indagaciones del estudiante para ayudar a crecer. Tampoco, nos dice Freire, se debe imponer una autoridad que transgreda la eticidad. Una cosa es autoridad y otra es autoritarismo. Sino que como educadores debemos encontrar el diálogo entre maestros y alumnos y el mundo. Ese debe ser el eje de la enseñanza. Bueno, en el cuarto aprendizaje, Freire nos dice que enseñar exige buen juicio. Pues pienso que la vigilancia de mi buen juicio tiene una importancia supremamente importante en la práctica porque sirve para evaluarnos a nosotros mismos y hacer una reflexión crítica de nuestra práctica. Este buen juicio debe partir de la humildad, que como maestra no lo sé todo, me falta mucho para aprender. También debe del partir de la curiosidad y del sentido profundo de lo que se enseña y se aprende. Es así como la reflexión sobre la práctica nos permite estar en una constante creación de virtudes necesarias en nuestra práctica como docentes. Es por eso que la enseñanza sin un buen juicio, nos dice Freire, puede ser buena o no serlo. Continúo también con el quinto aprendizaje, donde nos dice Freire que enseñar también exige tener humildad, tolerancia y lucha y defensa de los derechos en la práctica. Desde mi punto de vista, la práctica debe ser un momento muy importante en nuestro quehacer como maestros, porque pienso que no está bien hacernos los de la vista gorda con todo lo que las injusticias que nos acarrean a nosotros como maestros. Para eso están los sindicatos y otros movimientos que van en lucha por los derechos de los maestros. Pero Freire nos convoca a cuestionarnos si esas formas de lucha están bien. Pienso que hay que repensar estas formas de lucha. Desde mi punto de vista, también una forma de luchar sería, por ejemplo, ejercer bien la docencia, así las condiciones no sean las mejores. Si estamos luchando por unos derechos, eso también nos exige unas responsabilidades, porque no quiere decir que si las cosas están mal, vamos a ejercer nuestra docencia mal.
Y sigo con el sexto aprendizaje que nos dice que enseñar exige la aprehensión de la realidad. La capacidad de aprender implica la habilidad de aprender la realidad y la sustantividad del objeto, para que no se sea un paciente simplemente la transferencia, sino que esa construcción de ese conocimiento se haga en base de conocer y comprender la realidad y el objeto, para que esa aprehensión no se haga solo en base de la memorización mecánica de un contenido, sino que se comprenda el por qué debo aprender eso, el para qué aprendo eso. En el séptimo aprendizaje nos dice que Freire nos dice que enseñar exige alegría y esperanza. Pienso que en nuestra práctica como maestro siempre debe haber ese valor. Y en mi práctica particularmente trataré de cultivarlo e incentivarlo para que no se pierda, porque pienso que si hay un desencanto, hay inmovilidad. Y simplemente el acto de enseñar perdería ese valor que es lo que lo hace tan maravilloso, que es hacerlo con amor, con vocación, con alegría. Asimismo, debe haber en la práctica esa esperanza que es la que permite que la alegría se cuele en nuestras vidas. Es la esperanza la que hace la transformación posible en la medida en que profesor y alumno podamos aprender juntos, preguntar juntos, cuestionarnos juntos y admirarnos juntos. Pienso que esta alegría debe ser compartida, aunque tengo claridad que en mi práctica como maestra me voy a encontrar con alumnos a los que no logre alegrar con mi materia o con mi forma de enseñar. Pero esto no significa que pierda las ganas por afectar de buena manera al estudiante e instaurar esa semillita de la alegría. En el octavo aprendizaje, Freire nos dice que enseñar exige la convicción de que el cambio es posible. Cambiar es difícil, pero no imposible. Y empiezo con esta frase que nos dice Paulo Freire, donde siempre debemos estar con la convicción de que el cambio se puede. ¿Es difícil? Claro está, pero esto exige compromiso. No se puede estar pasivamente en el mundo y querer un cambio. Claramente esto exige sacrificios. Significa decisión, elección e intervención en el mundo por querer un cambio. Como educadora, sé que debo ir leyendo la realidad, interpretarla, comprenderla y tomar la conciencia para buscar alternativas de resolución frente a la injusticia. Entonces, ¿cómo cambiar esa realidad? Como maestros, ¿qué es lo que podemos hacer para ejercer un cambio? Esa cuestión siempre debe estar en nuestra práctica. En el noveno aprendizaje, Freire nos dice que enseñar exige curiosidad. Y nuevamente seguimos con este aspecto y Freire lo recalca una vez más porque comparto y me parece que es la base del conocimiento, pues es la curiosidad la que permite preguntar, actuar y perseguir el objeto, perseguir lo que queremos saber. La curiosidad convoca la imaginación, la intuición, las emociones. Es así como mi curiosidad de maestra se debe complementar con la curiosidad del educando.
pero sé y debo tener en cuenta que mi curiosidad no debe invadir la del educando, ni la debe subestimar, sino que se deben conjugar. Freire también enfatiza la importancia de la curiosidad al buscar que ésta sea parte viva e inherente de la cotidianidad y de nuestra práctica. Entonces, como maestro, debo promocionar esa curiosidad, ya sea la curiosidad espontánea para que se vuelva curiosidad epistemológica. Ese aspecto no se debe perder. Continúa hablando del tercer capítulo de esta obra Pedagogía de la Autonomía, que se llama Enseñar es una especificidad humana. Y en su primer aprendizaje, Freire nos dice que enseñar exige generosidad, seguridad y competencia profesional. Esta seguridad nos la da nuestra preparación. Si estamos bien preparados y bien cultivados, se nos va a hacer más fácil plantarnos frente a nuestra profesión y ayudar a los estudiantes a crecer. Claramente no se debe pasar el límite del autoritarismo. La competencia profesional implica también llevar a cabo en serio nuestra profesión, saber que esto no es un juego, estudiar, estar en una constante cultivación, renovando nuestros conocimientos, pues debemos apropiarnos verdaderamente y tener compromiso con nuestra práctica. Y aquí empiezo a hablar del segundo aprendizaje que nos dice que enseñar exige compromiso. Sé muy bien que en mi práctica y en mi formación como maestra debo comprometerme. Eso también implica disciplina, porque sé que debo preparar las clases, revisar los trabajos y ponerme al día con lo que la profesión me sugiere. Tener compromiso también es estar en una cultivación constante, estar siempre preparados, pues como lo dice Freire, no se puede ser maestro sin preparación. En el tercer aprendizaje, Freire nos dice que enseñar exige comprender que la educación es una forma de intervención en el mundo. La educación no es solo una forma de transformar la realidad, sino que también es una forma de intervenir en ella. En este punto hay que entender que somos seres inacabados y como seres condicionados debemos intentar cambiar y modificar el mundo. No nos podemos quedar con una determinación de que todo está como está y que no podemos actuar para cambiar eso. En este punto, en este aprendizaje, Freire también nos dice que el docente debe ayudar a tomar conciencia. O sea, lo que decía anteriormente, que la educación debe estar acompañada de unos valores. Debemos también enseñar los derechos, también los deberes para un ciudadano responsable. Es decir, no se debe educar simplemente para la lógica del mercado, se debe también educar para la vida. En el cuarto aprendizaje de este tercer capítulo, Freire nos dice que enseñar exige autoridad y libertad. Como docentes, podemos enseñar con libertad todo lo que está permitido. Claramente ese concepto no se puede entender como libertinaje. Claramente se debe hacer un límite necesario y ese límite debe ser establecido. Para establecer esos límites se necesita autoridad, sin que se vuelva autoritarismo, es lo que nos dice Freire.
También él nos dice que el maestro que tenga competencia profesional tiene autoridad para con sus alumnos. Es por eso y recalco la importancia de estar en una constante cultivación y preparación para con nuestra profesión. Continúo con el quinto aprendizaje que nos dice que enseñar exige una toma consciente de decisiones. Enseñar me hace cargo de mis decisiones. Esto se debe hacer conscientemente, pues claramente no es debido a aventurarse a tomar o negar decisiones a la ligera. Esto es lo que se le debe enseñar a los educandos, que claramente en nuestra vida nos vamos a encontrar con miles de decisiones que, buenas o malas, nos debemos hacer cargo de estas, porque como dice Freire, que el hombre haciéndose cargo de sus decisiones puede cambiar la sociedad. Freire también nos dice que enseñar es un hecho político, pues con su accionar el educador crítico, democrático, demuestra su capacidad de lucha, su respeto a la diferencia y el valor de la transformación para la realidad. Entonces, es muy importante también reconocer este aspecto político de la educación. En el sexto aprendizaje, Freire nos dice que enseñar exige saber escuchar. Hay que enseñar y aprender a escuchar, que no es lo mismo que oír. A mí me parece curioso particularmente porque siempre hemos creído que oír es lo mismo que escuchar, pero en realidad oír es simplemente oír un barullo o un sonido. Escuchar es prestar oídos y presencia a la voz que me está emitiendo algún mensaje. La sabiduría está en aprender a escuchar más en lo que se dice. O sea, es más potente, es más impactante saber escuchar. Esa es la clave. Hay que aprender también a revalorizar la importancia del silencio. Esto también nos lo dice Freire. Ese alumno que está en aquella esquina en silencio, que no es tan participativo, también está aportando de alguna manera a la clase, está aportando presencia y con seguridad. Él, a partir de esa clase, va a tomar conocimientos. Que no hable o que no participe no significa de que no está entendiendo. Solo son maneras de hacer presencia. El silencio también es presencia. En el séptimo aprendizaje nos dice que enseñar exige reconocer que la educación es ideológica. Es decir, la educación nunca es neutra. Siempre debe estar enseñada desde una postura. Por eso la importancia de concebir a la educación como un hecho político. Continúo hablando del noveno aprendizaje de este último capítulo, que nos dice que educar exige querer bien a los educandos. Particularmente, eso me parece muy bonito y he visto a muchos docentes que le tienen miedo como al tema de la afectividad. Hacen una dicotomía muy grande entre el enseñar y el querer a los educandos. Y me parece que esto es importante porque es ver y querer al educando como esa persona a la que estoy formando.
Entonces, me parece que la afectividad no debe asustarle al maestro, no debe haber miedo. Claramente se deben plantear unos límites que no, hay que tener cuidado que no se transgredan, pero el querer a los educandos es una parte esencial en nuestra práctica, porque quien no le gusta trabajar con los alumnos que no sea docente. De esta manera, llego al final de este video y del análisis de Pedagogía de la Autonomía de Paulo Freire. Fue un texto que me enriqueció infinitamente y que me quedaron muchos aprendizajes, los cuales pondré en práctica en mi ser como docente. No me despido sin antes leer algo que escribí, una invitación a que nos cultivemos. Entonces dice así: tú, maestro en formación, ¿en qué te quieres cultivar? Tú, quien ejerce su práctica como maestro, ¿en qué te quieres cultivar? Es así como el cultivarse es deber de todos. ¿O es que eres un sabelotodo o sabiondo? No lo creo. Te falta mucho por aprender. Por eso, adelante, prepárate, cultívate. Acuérdate que vas a ser y eres maestro. Apropiate de esto, vive por esto, sueña por esto. Somos voz, somos sueños, somos vida, somos cuerpos, somos el aula encarnada. En nuestras manos está. Es una lucha constante. Así que armémonos de unos cuantos libros y conocimientos y vamos a la lucha. Muchas gracias.